cambios, así que hoy se quedarán aguantando a este individuo que va a hablar y predicar. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Estoy contento de ver la congregación casi completa, lo cual significa que el frío no nos derritió, no nos venció, y eso es bueno. En esta época de Epifanía quiero estar hablando sobre cómo ser un mejor seguidor del Señor Jesucristo, formando seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y noten el verbo inicial, formando. Quiere decir que eso no sucede súbitamente de la noche a la mañana, sino que es un proceso, es una tarea de transformación paulatina que lleva toda la vida. Por más que alguien tenga muchísimos años de vivir en la fe cristiana, no significa que lo conoce todo, ni siquiera los más eruditos, los más cultos, los más dedicados. Todos estamos todavía en un proceso de madurez, de crecimiento, y por eso la palabra formación. Eso es importante. Ahora, voy a estar basando mi mensaje en ese pasaje que dice: Maestro, ¿dónde vives? Le preguntan dos discípulos a Jesucristo: ¿dónde vives? Y Jesucristo les dice: vengan y lo verán. Noten que es una invitación a seguirlo a Él. Vengan conmigo y lo verán. Y se quedan una noche con el Señor Jesucristo, como vamos a ver en el Evangelio, lo cual, si usted se pone a pensar, el privilegio enorme de esos dos individuos de pasar una noche con el Señor, hablando y conversando y preguntándole temas, esto es algo inusual, no sucede todos los días. Y entonces somos seguidores del Señor en la medida en que verdaderamente nosotros seguimos los pasos del Maestro. Ahora, todos nosotros, con nuestro ejemplo, sea bueno, mediocre o malo, estamos transmitiendo algo a los demás que nos ven, sean nuestros hijos, nuestros familiares, la gente de la iglesia, etc. Nosotros algo transmitimos, sea bueno o malo, y de esa forma estamos formando a otros. Pensemos a nivel de familia. Por más que usted le diga a un niño: no diga malas palabras, pero si usted las dice, lo siento, ese es el ejemplo que estará siguiendo. O como esa madre. Este era un niño de 5 años que estaba con su mamá en la parada del autobús, y le dice su mamá al niño: cuando nos subamos al autobús, le dices al conductor que tienes 4 añitos para que no te cobre el pasaje. Entonces se suben al autobús y le dice el conductor al niño: ¿cuántos años tienes, hijo? Y le dice el niño: 4. Y el conductor le dice: ¿y cuándo cumplen los 5 añitos? Y el niño le responde: cuando me baje del autobús. Buen ejemplo que le está dando la mamá, ¿no es cierto? Ese me gustó. Un vecino pregunta al otro: ¿qué fiesta fue la que se hizo anoche en tu casa? Fue un casamiento. ¡Qué bien! ¿Y los novios están bien? El novio está en el cementerio y la novia en el hospital. ¡Pero qué horror! ¿Qué pasó? Nada, el novio es sepulturero y la novia es enfermera. Mala noticia. O ese otro: ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pero tienes que responder rápidamente. Ok. ¿Crees que soy bonita? ¿Bonita? Rápidamente. Contestó lo que le dijeron. Y el último: un borracho que llega a casa y su mujer le dice: ¿de dónde viene Pepe? Y el borracho responde: ¿de dónde viene Pepe? ¿De dónde va a venir Pepe? Pues de José. José, así le dicen en su país a los José, Pepe. Bueno, si no, hoy aprendió que a los José les dicen Pepe. A los Adolfo les dicen Ofo. Por si acaso no sabía, por lo menos mi mamá me decía Ofito. No, mentira. Si me está viendo mi mamá va a decir: eso no es cierto. Si dijera el apodo que me tenían, se reirían toda la mañana, así que no lo voy a hacer esta mañana. Muy bien, seguidores de Jesucristo, formando seguidores de Jesucristo. Estos discípulos le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Y él les dice: vengan y lo verán. Noten que la palabra vengan es un verbo que lo invita al seguimiento, seguir los pasos del Maestro. Y ese es en verdad el secreto de conocer a Jesucristo y ser un seguidor de Él, seguir en sus pasos. Ahora, lo interesante en la historia del Evangelio de hoy es que Juan el Bautista identifica a Jesús y él le llama el Cordero de Dios.
Eso lo cantamos cada domingo, que decimos que Jesús es el Cordero de Dios. Y si usted se pone a imaginar o a reflexionar en esas frases, eso es solamente una imagen, una comparación o lo que se llama una metáfora. Es decir, Jesucristo no es literalmente un cordero, pero en la tradición israelita habían sacrificios de animales y se sacrificaban corderos. Y como Jesucristo muere por nosotros, de una forma metafórica se le llama a Él el Cordero de Dios. Pero lo importante aquí es identificar a Jesucristo, la identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Para nosotros que vivimos 2000 años después del evento de Jesucristo, es fácil decir, bueno, Él es el Hijo de Dios, es mi Salvador, Él es el Cristo, etc. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a este mundo, vino envuelto en un manto de humanidad y todo el mundo veía a Jesucristo como un hombre promedio. Nadie decía que Él era algo especial hasta que Él empezó a manifestarse públicamente en su ministerio. Pero la mayoría de la gente se preguntaba, bueno, ¿quién es este? Y muchos respondían, pues ese es el hijo del carpintero, ese tiene 5 hermanos, ese es el que vive allá. Simplemente se le relacionaba con su vida promedio y regular. Y como dije, si no fuera por el ministerio público donde Jesucristo habló palabras maravillosas e hizo obras majestuosas que nadie había hecho antes, ese periodo de la vida de Jesús solamente duró entre 2 y 3 años, es decir, su vida pública. La mayor parte del tiempo Jesucristo vivió como digamos, en el anonimato. Nadie sabía propiamente quién es Él. Y por eso Juan el Bautista no lo reconoce al principio, porque dice que Dios le había dicho que sobre quien Él viere descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. De otra manera, Juan no lo hubiera reconocido, Juan el Bautista. Y efectivamente Jesucristo se acerca y Juan ve descender el Espíritu Santo. Miren lo que dice acá. Y yo, eso lo dice Juan el Bautista, y yo no le conocía. Noten el detalle, yo no lo conocía. Él era un hombre promedio, poco conocido, simplemente no era alguien que resaltaba en la sociedad, por lo menos en los primeros años de su vida. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Noten cómo el bautismo empieza a dar una categoría especial. Ya les dije la semana pasada, para los que estuvieron y quizás se acuerdan de lo que hablé, que Juan empieza una ceremonia inusual y desconocida en Israel, que es el bautismo, bautizar con agua. Les hablaba de que había en los anales de la historia de Israel ciertos lavamientos rituales, pero que no tenían el significado del bautismo, porque Juan predica el bautismo para el perdón de los pecados. Y entonces el agua, que como dije anteriormente no tiene nada mágico, es H2O, el agua llega a tener un poder único por la promesa que Dios le une, que es la promesa del perdón. Y por eso Juan dice que él vino bautizando para llegar a conocer al Hijo de Dios. Y aquí viene una palabra clave. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Para seguidores de Jesucristo, el bautismo es el ritual de apertura que nos introduce en la familia de Dios. Y dice aquí que dio testimonio. Varias veces los que frecuentan la iglesia quizás se acordarán que he dicho que la palabra testimonio viene de una palabra que usted y yo conocemos en español, pero que no la asociamos directamente con esa palabra testimonio. ¿Alguien se acordará cuál es esa palabra? A la 1, a las 2 y a las 3. Es la palabra mártir. Mártir. La palabra mártir nosotros la asociamos con aquel que muere por una causa, ¿no es cierto? Defendiendo una causa. Bueno, la palabra mártir significa testificar. Originalmente en el griego, si uno va y escarba un poquito de dónde viene el término, se dará cuenta que mártir significa aquel que está dispuesto a morir por su testimonio. Y más o menos lo que dice aquí el texto es que Juan dio un mártir. Él, digamos, martirizó. Quiere decir que dio testimonio de algo que él había visto. Y lo que él había visto es que el Espíritu descendía sobre Jesucristo, porque Dios se lo había identificado.
y yo no le conocía, vuelve a decir Juan, yo no conocía quién era él. Pero dice acá, el que me envió, Dios lo había enviado, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Seguidores de Jesucristo son bautizados y sellados por el Espíritu de Dios. Las aguas del bautismo, ya he dicho, no tienen una magia especial. No es un agua caída del cielo de una forma especial, no es que fue traída del río Jordán allá en Israel, es H2O, limpia, filtrada, eso sí, ese es el bautismo, pero unida a la promesa de Dios del perdón de los pecados, eso del bautismo se convierte en una fuente de riqueza y de lavamiento. Y por eso dice aquí que por medio del bautismo en agua, Dios nos concede el Espíritu. Los seguidores de Jesucristo son personas bautizadas, es la comunión de los bautizados, que también son sellados por el Espíritu de Dios. Esa es la puerta de entrada a la familia de Dios. Y de esa manera, Juan dice acá, y yo le di y he dado ¿qué? Testimonio, martureo, mártir. Es decir, él está dispuesto a confesar aquello de lo cual ha sido testigo. Y esto marca una sustancial diferencia en la vida de los bautizados. Nosotros podemos dar testimonio de lo que hemos experimentado en la vida cristiana. Y por eso es que la fe cristiana se empezó a expandir a lo largo del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque hubo personas dispuestas a ser mártires. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de que en los inicios, en los albores del cristianismo, muchos fueron perseguidos. Y es una historia compleja. Yo lo animo a usted que investigue un poquito, busque, hay películas y hay documentales. Pero la razón fundamental por la cual los creyentes en Cristo eran perseguidos es que ellos no adoraban a los dioses del panteón romano, sino que solamente adoraban a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso era una rebelión contra el imperio, porque la religión romana estaba vinculada íntimamente con la política. Y si usted adoraba al emperador o a los dioses del emperador, estaba rebelándose políticamente, y eso desencadenó una persecución contra los creyentes. Y por eso ellos estaban dispuestos a ser mártires. Estaban dispuestos a dar testimonio de lo que habían visto y oído. Y eso es lo que hace Juan. Ahora, ¿cómo se expande la fe cristiana en una época? Piense hace 2000 años, pero ni siquiera hay que ir 2000 años atrás, cuando no había internet, no había teléfono, no había telégrafo, no había nada de esas maneras masivas de comunicación. Nada. La única manera de que la fe cristiana se expandió fue a través del testimonio que hacían las personas en su mundo de relaciones interpersonales. Usted y yo tenemos una red de relaciones, en inglés dicen el network, es decir, esa red de contactos y amistades que yo no tengo. Usted se mueve en un círculo de familia y amistades que yo no tengo acceso, pero usted puede ser una marca que influye poderosamente en ellos si usted se convierte en mártir, si se convierte en testigo, si usted da testimonio. Y eso es lo que hace la diferencia. En la era digital ya no se trata solamente de las relaciones interpersonales, sino que todo lo que son los medios sociales de comunicación se pueden convertir en una forma en que usted da a conocer su testimonio. Usted no tiene que ser un experto en Biblia, no tiene que haber ido a un seminario, a un college, para dar su testimonio, su mártir de lo que es su fe cristiana. Lo que usted aprende acá, la forma en que le impacta la música, la forma en que su vida va siendo cambiada, ese es el mensaje que usted puede compartir, y de esa manera se van formando los seguidores de Jesucristo. Al día siguiente, dice, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Note qué interesante. Ahora los discípulos de Juan el Bautista, que era un predicador con una retórica poderosísima que atraía multitudes, los seguidores de Juan poco a poco se van a convertir en los seguidores de Jesucristo. Y aquí comenzamos con 2. Dice que Andrés y Felipe
estaban con Juan, eran primero los seguidores de Juan. De repente Juan descubre a Jesucristo y entonces cuando ve pasar a Jesucristo vuelve a decir la frase, miren, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, es una forma que Juan les está diciendo, ¿saben qué? No me deben seguir a mí, deben seguir a ese individuo llamado aquí el Cordero de Dios. Y lo interesante del caso es que Juan empieza a perder popularidad y seguidores porque se convierten ahora a Jesucristo. Los dos discípulos, al oírle hablar así, se fueron, ¿qué dice acá? En pos de Jesús. Si usted se pone a pensar, es como que yo les dijera, ¿saben qué? Allá hay una iglesia mejor, más grande, váyanse todos allá. Y yo me quedo sin nadie. O sea, para que Juan haya hecho eso, decirle a sus discípulos, ¿saben qué? No me sigan a mí, sigan a él. Esto es valor, esto es tener denuedo. Y Juan les dice, vayan y sigan al Cordero de Dios. Y dice que los dos discípulos, al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. Seguidores de Jesús los formamos apuntándoles a que no me sigan a mí, porque definitivamente, aunque tratamos de vivir la vida cristiana de una forma agradable, probablemente no seamos los mejores ejemplos o modelos de fe. Pero si apuntamos hacia Jesús, la gente lo va a seguir a Él, y ese es el propósito para formar discípulos. Esos dos discípulos, Felipe y Andrés, se acercan a Jesús y empiezan a hablar con Él, y aquí viene esa conversación donde le dice, Maestro, ¿dónde vives tú? ¿Y qué le dice Jesús? Vengan y vean, vengan. Ese verbo, mis hermanos, es de capital importancia. Vengan, vengan significa ir en pos del Maestro. Cuando nosotros nos definimos a no seguir a un ser humano, sino seguir a Jesús, eso marca una diferencia. Y como le decía, esa red de relaciones interpersonales marca una diferencia, porque esos discípulos van a invitar a otros discípulos a seguir a Jesús. De hecho, Andrés encuentra a su hermano. ¿Quién se acuerda quién era el hermano de Andrés? Pedro. Alguien dijo por ahí, Pedro, el famoso apóstol, seguidor de Jesucristo, él era hermano de Andrés. Y miren lo que hizo Andrés. Este discípulo no se conoce mucho en la Biblia, sin embargo, él era hermano de Pedro, y él va a buscar a Pedro y dice, mira Pedro, adivina qué, hemos encontrado al Mesías, al Salvador, ven a verlo, y lo trae a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, dice aquí, perdón, que se me cambió, ahí está, le dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y al final Pedro llega a ser uno de los grandes líderes de la iglesia cristiana. De tal manera, mis hermanos, que seguir a Jesucristo, formar líderes, tiene que ver con algo tan simple de seguir en sus pasos, de leer las Escrituras, de conocer a Jesús de forma personal y, por supuesto, seguir en sus huellas. Es así como formamos nuevos seguidores de Cristo. Y si hay algo que queremos, es el crecimiento de la iglesia, es la expansión de la fe, y usted y yo somos una pieza clave en esa red de contactos que tiene, que como dije, quizás yo no tengo acceso a su mundo, pero usted puede marcar una diferencia. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar el próximo himno, Dilo a Cristo.